o cómo lo haces? A ver, yo primero lo que me fijo es en entender el negocio, que este negocio tenga altas barreras de entrada y son negocios maduros. Suelen ser, igual tengo alguno que es menos maduro, pero... Hola a todos inversores, hoy traigo un vídeo muy especial, es la primera entrevista que voy a realizar en este canal y también es especial porque traigo a un inversor que tiene bastante experiencia, ahora se presentará, se llama Dani Barruso, es un inversor que además es compañero porque desde que abrí el canal está ahí apoyando y creo que es un invitado de lujo para esta primera entrevista. Hola Dani. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo un Bien, honor bien. todo un honor para mí empezar aquí la primera entrevista en tu canal. Joder, qué bien. No, el honor es mío, Dani. Muchas gracias. Te agradezco mucho, la verdad, que estés aquí. Es un placer. Y Dani, yo creo que eres una persona muy, muy conocida, sobre todo entre los inversores en dividendos en España. Pero por si hay alguien que no te conoce todavía y se encuentra este vídeo y te ve, ¿quién dirías que es Dani Barruso? Bueno, yo no creo que soy tan conocido. Yo de momento, cada vez que hago alguna entrevista, me presento como alguien un poco anónimo, ¿no? Una persona apasionada del mundo de las inversiones que, bueno, desde hace relativamente poquito, pues me he dado un poco más a conocer, pero porque simplemente ha surgido, ¿no? O sea, al final, una persona con inquietudes, al que le fascinan las finanzas, pero que no viene de este mundo. O sea, yo vengo del mundo de la ingeniería. Lo que pasa que, bueno, con el paso del tiempo, pues siempre he ido teniendo este tipo de inquietudes, pues sabía que tenía que aprender a gestionar el dinero de alguna manera y, bueno, pues aquellos derroteros me fueron trayendo por aquí. Y entonces, bueno, hice un MBA, luego me he sacado hace poco también lo de asesor financiero y, bueno, llevo ya unos cuantos añitos invirtiendo. Muy bien, Dani. Oye, Dani, ahora te preguntaré sobre lo de asesor financiero por si a alguien de la audiencia le interesa. Pero, Dani, ¿cómo llegaste al mundo de la inversión? ¿Fue por casualidad? ¿Viene de tu niñez? ¿Llegó más tarde? ¿Fue por algún libro? ¿Cómo llegaste a empezar a invertir? Mira, pues yo cuando era pequeñito, seguro que como muchas personas cuyos padres a lo mejor hacían algo, invertían, yo me fijaba en el teletexto, porque mi padre estaba todo el día poniendo las cotizaciones. Yo no sabía muy bien lo que hacía realmente, porque tampoco invertía como tal, como hacemos ahora, ¿no? Siguiendo una metodología, ¿no? Igual lo hacía de una manera más intuitiva y entonces yo siempre me pregunté de pequeño, ¿qué sería esto? Y tuve esa curiosidad. Y ya cuando estaba por la época de la universidad, pues los primeros acercamientos que tienes a la bolsa son, bueno, tema de trading, todas estas cosas. Entonces, bueno, siempre en paralelo he intentado aprender, pues un poco a gestionar el dinero, a ahorrar y luego pues vas aprendiendo cosas, te vas encontrando con diferentes maneras de tratar de generar más dinero con algo que no dependa de tu trabajo. Entonces, pues, bueno, yo choqué con apuestas deportivas, choqué con el tema de bienes raíces y, bueno, choqué con la bolsa de una manera diferente a la visión que tengo a día de hoy después de varios años. Pues fue un proceso, ¿no? Poco a poco. No sé si a ti te pasó parecido o así. Pues mira, Dani, yo siempre me ha interesado el mundo de las finanzas y demás, pero por la mala educación que tenemos en España, yo siempre pensé que la bolsa era un casino, lo típico que oímos, ¿verdad? Pero casualmente yo, convalidando las asignaturas de Derecho de la Universidad de Las Palmas al grado de la UNED, porque me cogió ahí el cambio de licenciatura a grado, pues casualmente encontré un título de experto universitario en trading financiero, pero especializado en divisas, en el Mira, Forex. Forex, sí. Sí, te estoy hablando del año, creo recordar, 2011. Mira, joder, pues Pero unos añitos en la pelea. sí, pero bueno, tú sabes que el trading al final es una mala forma, bueno, en mi opinión, es una mala forma de aprender a invertir. Aunque bueno, ahora que ya tengo una estrategia totalmente
contraria, más a medio largo plazo, pues algunas de las enseñanzas que tuve, pues aún las aplico hoy en día, como puede ser el análisis técnico, aunque en el curso estaba enfocado a corto plazo, pero ahora lo aplico más bien a medio largo plazo, como gráficos semanales, soportes, resistencias, medias, etcétera. Por cierto, Dani, ¿tú usas análisis técnico ya que surge este tema? A ver, yo lo uso, pero como un complemento, ¿no? O sea, yo creo que a medida que vayamos hablando, pues iremos descubriendo que yo invierto a largo plazo, ¿no? Entonces, como estrategia a largo plazo, yo trato de no vender nunca. O sea, no es que trate, no, es que nunca vendo. Por lo tanto, es largo plazo. Yo en el momento en el que se realiza una operación de venta, aunque sean 3, 5, 10 años, ya no es largo plazo, es medio plazo, ¿vale? O medio largo plazo, pero no es un largo plazo. Para mí ideal es no vender nunca. Entonces, ¿cuál es la manera de poder lucrarte si tú no vas a vender nunca? Pues obteniendo rentabilidad por dividendos, por ejemplo. Entonces, claro, para mí lo más importante es tratar de comprar empresas con altas barreras de entrada en momentos en los que estén algo infravalorados. Entonces, esos momentos, pues los suelo detectar con análisis fundamental principalmente, pero una vez que más o menos una empresa está en un rango de precios en el que más o menos te puede encajar, esa guinda del pastel, ese momento de entrada, lo voy a optimizar mejor con el análisis técnico. Al final, el análisis técnico está muy relacionado con la psicología de las personas. Y entonces, bueno, pues normalmente las personas más miedosas son las que marcan los mínimos, ¿no? Porque cuando ya no se puede vender más, porque no hay más para vender, estamos en ese mínimo. Y bueno, entender un poco, bueno, el análisis técnico te puede ayudar a tener un plus de rentabilidad. Que ya te digo que para largo plazo, que es pues toda la vida, pues igual tampoco se nota tanto, o sea, a larguísimo plazo, pero bueno, sí que es un extra. O sea, por ejemplo, si una empresa a 20 está correcta para entrar, pues si la compras a 18, mucho mejor. Y si la compras a 16, muchísimo mejor. Pero cuando pasen muchos años, si esa empresa está a más de 100, pues haberla comprado a 18, a 15 o a 20, pues hombre, tampoco es tan significativo, ¿no? Sí, la verdad que yo lo que más uso de los gráficos es los soportes a largo plazo. Por ejemplo, una de las compras que hice no hace mucho, hace un par de meses, a lo mejor fue Nike. Y sí, primero lo que tú dices, primero por fundamentales me convencía. Es verdad que está en un mal momento, pero sabemos que quizás es de los mejores momentos para comprar empresas de calidad y que estuvieran un soporte nada más y nada menos, creo recordar, no sé si eran 20 o 30 años de un claro soporte ascendente. Entonces fue algo que me ayudó a elegir el precio de entrada, como tú dices. Pero Dani, sí. Sí, no, que digo yo, normalmente al seguir este sistema suelo ser muy metodológico. Entonces yo todos los meses trato de comprar algo. Entonces trato de comprar ese sector que me hace falta para que la cartera más o menos vaya creciendo de manera equilibrada. Y cuando me toca hacer una compra de un sector determinado, pues igual tengo varias alternativas y ahí igual, si las dos por análisis técnico me han entrado bien, pues igual me decanto un poco más en hacer la compra por análisis. O sea, si en el fundamental me habían entrado bien, pues con el técnico me hago esa decisión final. Y luego yo utilizo mucho la media móvil de 1000 sesiones, porque para largo plazo es un buen indicador. La utiliza mucho Gorka, que no sé si le conoces también. Sí, sí, la conozco. Sí, pues yo vi que él la aplicaba y la verdad que es que para largo plazo está muy bien. Entonces, utilizando nada, soporte, resistencias y la media móvil de 1000 sesiones es que tienes de sobra. Luego, vale, puedes utilizar MACD, RSI, bueno, para ver indicadores de fuerza relativa. Pero yo creo que con soporte, resistencias y una media móvil a largo plazo te es más que suficiente. No hace falta liarse mucho. Correcto, estoy de acuerdo. Dani, y deduzco de tus palabras y de lo que te conozco que tu estrategia de inversión se basa en dividendos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y más o menos, Dani, ¿cómo eliges estas empresas? ¿Le das más importancia al yield inicial
o tienes un mínimo de rentabilidad, por ejemplo, a partir de un 3%, o cómo lo haces? A ver, yo primero lo que me fijo es en entender el negocio, que este negocio tenga altas barreras de entrada y son negocios maduros. Suelen ser, igual tengo alguno que es menos maduro, pero no es lo normal. Entonces, como preferencia, a ver, yo primero busco que los negocios sean buenos y que más o menos estén en un punto óptimo. Negocios, pues, con bastante capitalización, negocios que, bueno, que tienen una trayectoria de beneficios crecientes a lo largo de los años y también a poder ser pues, que que los dividendos hayan ido creciendo durante los años. Entonces, intento, dentro de todo ese listado, separarlo por sectores que me vayan encajando en cada momento e intento que sea mínimo rentabilidad inicial un 3%. Es lo que más me gusta. Y que sea neto, no bruto. Eso no significa que no compre empresas que no estén por debajo, pero entonces van a ser empresas que tengan mucha calidad o les voy a exigir mucho más. Por ejemplo, yo tengo Lowe's, tengo Louis Vuitton, tengo Nike, que bueno, Nike yo creo que cuando la pillé sí que estaba cerca de ese 3, o no sé si llegó, bueno, no me acuerdo, pero vamos, que te quiero decir que tiene que ser una empresa de mucha calidad y que tenga bastante crecimiento, ¿no? Igual puedo penalizar esa rentabilidad inicial a costa del crecimiento. Claro, si tú tienes igual una rentabilidad inicial de un 5% o un 6%, pues le pido que esté por encima de la inflación ese crecimiento. Lo que yo no quiero es que el crecimiento de esas rentas esté por debajo de la inflación, porque entonces yo no podría vivir de esas rentas. Pero al fin y al cabo, lo que más me preocupa es cómo se comporta mi cartera en conjunto, no tanto cada acción de manera individual. O sea, al final tengo empresas de unos sectores, de otros, con una rentabilidad inicial mayor, otra menor, pero procuro que la media pues me quede cerca de un 4, 4,5, algo así, que no es que yo lo busque intencionadamente, pero es lo que acaba siendo eso sobre la rentabilidad actual de mercado. Si luego ves sobre el costo, pues con el tiempo va subiendo los dividendos, pues esa rentabilidad sobre el costo aumenta, ¿no? Entonces, bueno, pues trato de tener una cartera que me dé unas rentas crecientes por encima de la inflación. Y hablando de tu cartera, Dani, ¿tú cómo diversificas? ¿Tienes un número concreto de empresas que tú consideras que es un mínimo, un máximo, por ejemplo, 20, 30, o simplemente esperas a que haya oportunidades y no le das tanta importancia a lo mejor al número de empresas? A ver, no le doy tanta importancia a partir de un número. O sea, es decir, yo creo que, no sé, si más o menos eliges unas 20 acciones que no sean todas del mismo sector y que más o menos estén descorrelacionadas, pues ya tienes una buena diversificación. O sea, no hace falta que tengas 80 o 100. ¿Qué pasa? Que cuando a medida que vas aumentando tu patrimonio, pues tiendes a aumentar el número de acciones. ¿Por qué? Pues porque en cada mes yo, por ejemplo, trato de comprar lo que más barato veo en cada momento y es verdad que cuantas más acciones tienes, más de las acciones que tú tienes las puedes ampliar. Pero muchas veces ves cosas que no tenías en cartera y que te encajan. Entonces yo más que fijarme en el número de acciones, aunque sí que recomendaría tener por lo menos 20, pues es que en los sectores no te pases. O sea, es decir, por ejemplo, de cada sector no tener más de un 20% de ninguno. Y, por ejemplo, hay unos sectores que me gustan más. Entonces, yo trato de fijarme más un poco en la ponderación que a mí me gusta, que si quieres te lo puedo comentar. Bueno, Sí, claro. mira, pues, a ver, realmente... Bueno, como yo me acerqué un poco a la estrategia de los dividendos, fue como muchas personas, como Gregorio, pues bueno. Entonces, muchísimas personas que estamos aquí desde hace muchos años estamos en esta estrategia un poco por él. Y él, cuando habla de sectores, pues él te habla, por ejemplo, de alimentación, consumo, yo qué sé, te dice bancos, aseguradoras. Pero, por ejemplo, en Morningstar, que es lo que mucha gente tiene de referencia a nivel internacional, los sectores son diferentes, ¿no? O sea, tienes sector financiero, consumo defensivo, consumo discrecional, ¿no? Entonces, tienes como unos sectores más grandes.
Y claro, Gregorio, por ejemplo, habla de, por ejemplo, dentro del sector financiero, él no te dice financiera, él te dice banco o banca de inversión o aseguradora. Entonces, para él, por ejemplo, banca de inversión no es adecuada para el largo plazo, pero sin embargo, un banco sí, un banco comercial sí y una aseguradora sí, que luego podemos entrar en si estamos de acuerdo o no, ¿no? Pero al final yo me voy a referir a sectores como los de Morningstar, no como los de Gregorio, ¿vale? Entonces, para mí, en esta estrategia, el sector un poco, yo creo que el más segurola es el más adecuado, igual podría ser, o sea que no hay que casarse tampoco con ninguno, pero el consumo defensivo es con el que más cómodo me siento, ¿no? Consumo defensivo, pues ya te digo, puede ser alimentación, puede ser incluso tabaco, son cosas que no dependen del ciclo económico, ¿no? Son, por ejemplo, un Procter & Gamble, que igual tienes marcas que vas a utilizar, haya crisis o no haya crisis, porque las vas a necesitar. Por ejemplo, una empresa de tabaco, el que fuma, pues va a seguir fumando igual. Entonces, de estas de consumo defensivo, pues yo procuro tener cerca de un 20%, no pasarme del 25%, pero sí que me gusta llegar hacia el 20% porque me da mucha estabilidad a la cartera. Me gusta mucho también el sector utilities. También me suelo acercar al 20%, igual un poquito menos, pero me suelo acercar por ahí. El sector de financiero también me gusta bastante. Entonces yo procuro también que no pase ningún sector del 20%, pero bueno, pues me intento acercar. El industrial me parece también bastante adecuado para el largo plazo. Entonces el industrial pues procuro que tenga, pues ya te digo, igual hay un 15%. El consumo discrecional, si las empresas son buenas, también cerca de un 15%. ¿Qué pasa? Que ya dentro de consumo discrecional pues puedes tener un poquito más de ciclo, ¿no? Porque en una época un poco más de crisis ese consumo baja, ¿no? Porque depende de, por ejemplo, una tienda de ropa, ¿no? Si va todo súper bien, van a subir mucho las ventas, pero si la economía va mal, pues es de lo primero que la gente se va a quitar. El lujo incluso podría estar dentro del consumo discrecional. Entonces, ya te digo, dentro del consumo discrecional hay sectores un poco más adecuados que otros. Entonces, yo trato de buscarlos. También consumo discrecional es por ejemplo, automoción. A mí no me gusta tanto para el largo plazo. Entonces, bueno, pues sería combinar así. Y luego, pues, el de salud históricamente ha ido muy bien, pero yo igual no tengo tanta confianza en él. Entonces, como máximo me gustaría tener un 10 o así, más no me suele gustar, que yo nunca vendo, cuando me paso. Yo lo que hago es equilibrio con las nuevas compras. Y luego, pues, ¿qué me queda por ahí? Me queda por ahí ya energía, materiales, los tecnológicos, todos estos, pues yo trato que la suma de todos ellos no me pase de 10% y que ninguno de ellos tenga más de un 5%. Y yo con esa combinación me siento muy a gusto, llevo muchos años con esa combinación y la verdad que me va bastante bien. ¿Y por países, Dani, tienes alguna preferencia o no tanto? Mira, yo por países intento, lo que sí que intento es que por lo menos un 60, incluso 60, 70 por ahí bailando, de las divisas sean en euros. Porque al final, si yo quiero vivir de las rentas en el futuro o las utilizo, no quiero que me varíe mucho la moneda. Entonces, dentro de ese 60-65, pues me tira bastante España porque es con lo que empecé, ¿no? Al principio yo cuando empecé a invertir, pues solo invertía en España, ¿no? Creo que le pasa a mucha gente. Y bueno, pues han ido creciendo esas empresas con el tiempo y en España la verdad que tengo pues igual un 55% o algo así. Luego, claro, Estados Unidos me gusta bastante. Ahora, que la empresa esté en Estados Unidos o que esté en España no significa que sea solo de ese mercado. O sea, muchas veces hay empresas que son internacionales, como por ejemplo Inditex, como por ejemplo Iberdrola y como la mayoría de las empresas hoy en día. Ya no es como antes, que igual tenían un nicho en su zona, que algunas sí, ¿no? Porque, por ejemplo, yo qué sé, en Estados Unidos, Jersey, el 90% de sus ventas las tienen en Estados Unidos. Perfecto, pero hay otras empresas, como por ejemplo Unilever, que las tienen todo el mundo, ¿no? Entonces,
Claro, que tengan su sede en España, tengo cerca de un 50%, 55%. Estados Unidos, pues un 30, 35 por ahí. No me lo sé exactamente. De Inglaterra tendré cerca de un 10 por ahí. Y el resto, pues igual europeas. Tipo Louis Vuitton, o de ese estilo abajo el del Geyser, que es la de una que es holandesa, supermercado. Bueno, pues eso es lo que más o menos suelo tener. Pero sí que me fijo que un 60 o un 70% sea en la divisa euro. ¿Vale? Interesante porque muchos inversores lo que dicen siempre es lo contrario, ¿no? Que para diversificar respecto a tu moneda local les interesa tener más en este caso dólares, que es la moneda más fuerte en general, la moneda reserva, digamos. Pero tú lo piensas al revés, tú piensas que si quieres vivir de los dividendos para no tener ese riesgo de cambio de divisa por si el dólar se desploma o la libra, etcétera, prefieres tener mayor cantidad de tu moneda local. Eso es. O sea, sí que es verdad que tengo cierta diversificación porque tendré más de un 30% en dólares y luego pues un 10 o algo más en libras, pero yo creo que con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Pues porque yo quiero la renta estable. O sea, yo, por ejemplo, no tengo un broker multidivisa, entonces a mí cuando me llega un dividendo, por ejemplo, de Realty Income todos los meses, cada mes me llega una cosa diferente porque va cambiando el dólar, ¿no? Sin embargo, esos dividendos que cobro en euros siempre son lo mismo. Entonces, claro, Correcto. eso cuando ya empiezas a tener un capital importante se nota. Al principio no se nota tanto porque es calderilla, pero si ya vas a vivir de ello, pues igual ese 5 o 10% pues te supone cobrar, pues no sé, 200 o 300 euros menos en un mes. Entonces, yo me siento más cómodo pues con la moneda en mi divisa, claro. Siempre y cuando vaya a tener. Sí, Dani, tiene sentido, la verdad que sí. Pocos inversores lo piensan así, siempre piensan al revés, el tema de diversificar, como te decía, aparte de tu moneda local, etcétera, pero tiene mucho sentido. Hombre, Dani, también, sí. ¿eh? O sea, si tu moneda se te deprecia mucho, también tienes algo de dólares. Tienes cierta cobertura. Al final, cada uno juega las cartas como cree. Esto es una parte de ajedrez. Cada uno coloca las piezas como cree. Entonces, a mí me ha ido siempre bien así. Seguro que a otra persona le va mejor de otra manera. Yo simplemente comparto como lo hago yo. No digo que sea Correcto. Correcto, Dani. En lo que llevo yo en el mundo de las redes sociales, que no es mucho, un año, año y pico, me he dado cuenta que lo que más le interesa a la gente, a los inversores y sobre todo los novatos, es, oye, ¿qué empresa tienes? ¿En qué empresa entrarías? ¿Qué opinas de esta empresa? ¿Está cara, barata? ¿Podrías compartirnos alguna de tus posiciones o alguna empresa que tengas en cartera que tienes especial convicción? ¿Podrías compartir algo con nosotros? Vale, bueno, a ver, pues yo tendría que mirar, por ejemplo, de qué sector. Por ejemplo, de consumo defensivo, que es un poco el que he dicho que más me puede gustar, pues yo hasta hace bien poco estaba ampliando bastante de Mondelez y de Jersey, porque al final son empresas que han sufrido bastante con el tema del cacao, pero son empresas que históricamente han ido bastante bien, tienen altas barras de entrada, cumplen un poco con todos los requisitos que yo le pido a las empresas. Son conocidas, son tranquilas, no te van a dar disgustos y son esas empresas que compras y que te puedes olvidar y ya está. Entonces, esas las he visto bastante bien últimamente. También incluso Pepsi, aunque ha estado subiendo estos últimos días, pero creo que sigue a unos niveles adecuados. Tuvo mucha caída Kraft Heinz. O sea, en general en el consumo defensivo hay bastantes oportunidades. No sé si a ti se te ocurre alguna más de consumo ofensivo, así, no sé, vas a complementar. Luego, Bueno, sí, dime. no, nada, eso, que precisamente hoy está cayendo las tecnológicas bastante y parece que hay, por lo menos a corto plazo, una rotación del mercado, como tú estás diciendo, de las tecnológicas a las de consumo más estable, defensivo, consumo habitual, alimentación. Entonces, la duda siempre está ahí, ¿no? Si es una rotación temporal y después las tecnológicas van a coger impulso de nuevo o es una rotación definitiva. Ahora mismo hay bastante miedo con el tema de
de Trump, los aranceles y demás, si llega el momento en el que se disipan esas dudas, a lo mejor las empresas growth, digamos, pueden volver a hacerlo mejor. Pero bueno, es lo que tú dices, siempre es interesante una diversificación por sectores, lo que hace que te garantice tener cierta seguridad, ¿no? Sí, eso es. Cierta O sea, cobertura. Al final, realmente, yo en tecnológicas pondero menos, o sea, no me gustaría tener más de un 5%, yo tengo Alphabet, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que las tecnológicas tienes que coger empresas súper buenas, yo creo, en ese sentido. Y luego, aparte, mientras la empresa tecnológica vaya bien, son las mejores. O sea, y tú lo sabes, porque si empiezas a estudiar el Free Cash Flow, todas las métricas que estudies van a ser las mejores. Son máquinas de generar dinero siempre y cuando vaya bien el negocio. ¿Qué pasa? Que si de repente sale una disrupción tecnológica o alguna cosa, tan pronto como iba todo bien, puede ir de repente mal. Mira lo que pasó con Kodak, mira lo que pasó con Nokia. Entonces son empresas con las que yo no me siento tan cómodo para dejarlas toda la vida, ¿no? Más que un buy and hold, las veo como un buy and see. Es decir, si tú a día de hoy compraras, no sé, Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, no sé, las típicas, ¿no? Yo creo que puedes estar bien tranquilo, pero échale un ojo de vez en cuando por si acaso, a medida que vayan pasando los años, que todo va bien, y si va todo bien, check, ok, correcto. Ahora, que ves algo que no te gusta, pues esas igual sí que yo podría ser más partidario de llegar incluso a vender. Y como no va con mi filosofía, pues trato de no tener que verme en esa tesitura y trato de minimizar mis acciones al máximo. Entonces, para yo no tener que hacer nada, pues trato de comprar cosas muy defensivas. Como te decía, consumo defensivo. Utilities, ¿qué puedo ver? Pues mira, hasta ahora pues he estado, bueno, Enagas es un poco meterte en un jardín, ¿no? Recomendar ese tipo de acción, que aquí no hacemos recomendaciones, pero bueno, sí que veo que cuando cambie un poco el tema de la regulación, creo que van a poder subir los peajes y eso va a ser bueno. El tema del hidrógeno no sabemos lo que va a pasar, pero sí que están apostando fuerte. Entonces, bueno, es una empresa que tiene unas barreras de entrada muy altas, porque al final es como si fuese casi una autopista, ¿no? Casi que las eléctricas tienen que pagar un peaje por utilizar su infraestructura, que es necesaria. Entonces, bueno, son negocios que pase lo que pase, están ahí. Entonces, podrán ir mejor, podrán ir peor, pero yo no me imagino que un Enagas o un Redella, por ejemplo, pues quiebren. Yo creo que son empresas incluso estratégicas, ¿no? Entonces, bueno, son empresas además maduras, que la mayoría de sus flujos de caja los reparten en dividendos, porque no tienen tampoco mucha capacidad de crecer. Por eso, en cuanto les sale algún proyecto interesante, aprovechan y por eso es que a corto plazo, pues a lo mejor tienen que reducir esos dividendos o tal, pero bueno, forma parte de la naturaleza de ese tipo de empresas. Lo que pasa es que, claro, la gente se pone muy nerviosa cuando te llega una temporada de unos años mala. Pero aquí hay que pensar a muy largo plazo. Por eso tenemos diversificación. Mientras unas empresas lo hacen bien, otras lo hacen mal. Lógicamente, si tú aciertas con el timing y estás rotando y te sale perfecto, tu rentabilidad va a ser mucho mayor. Pero bueno, yo lo que busco es una rentabilidad anual entre un 5 y un 15. Algún año ha sido bastante mejor, incluso el año pasado este año ha sido súper bueno. No es lo habitual. Entonces, yo entre un 5 y un 15 me manejo con bastante seguridad y tranquilidad y es lo que te puede dar esta estrategia. O sea, al final combina una rentabilidad aceptable con una seguridad y una sencillez. Otro tipo de estrategias pues son mucho más activas, también tienen más potencial, pero son diferentes, ¿no? Y a lo mejor requieren un análisis más exhaustivo. En cuanto a tu timing de entrada en las empresas, entiendo de lo que estás contando que no haces DCA, ¿verdad? Sino esperas oportunidades. Sí, a ver, yo todos los meses más o menos meto la misma cantidad. Igual algún mes algo más, lo que sea. Pero yo ya más o menos antes de acabar el año ya sé cuánto voy a meter cada mes. Luego, pues si viene alguna cosa extra o lo que sea, pues meto más. Entonces, a mí todos los meses, pues igual digo, voy a destinar tanta cantidad. Pues esa cantidad
a veces lo divido en 2 empresas, a veces en 3, a veces en 4 y a veces en una. Si estoy muy seguro, pues igual en una. Y entonces, claro, cuando me llega el momento de comprar, que trato de que sea siempre a final de mes o primeros del mes, entre finales de mes, yo qué sé, entre el 25 y el 5, en esos días. Ahí suelo hacer las compras. Que luego a veces igual te pasa algo a mitad de mes, pues igual hago alguna compra extraordinaria y luego la quito el siguiente mes o voy viendo o voy gestionando la liquidez. Pero trato de ser en eso bastante consistente, ¿no? Y disciplinado para obligarme a invertir siempre y para tampoco pasarme, ¿no? Porque al final las ideas son ilimitadas y el dinero es limitado. Entonces yo de esa manera, en cierto modo, no es un DCA, pero sí que estoy diversificando temporalmente también, ¿no? Porque me estoy asegurando de todos los meses comprar más, o sea, comprar la misma cantidad. Entonces, los meses en los que en general la bolsa esté más baja, te van a entrar más acciones con el mismo dinero. Entonces, claro, no es un DCA como tal, porque no estoy atacando siempre a la misma empresa, pero como voy haciendo compras de manera diversificada, pues en cierto modo también estoy diversificando temporalmente, ¿no? Interesante. Cambiando un poquito de tercio, en la comunidad inversora siempre hay el eterno debate entre si es mejor los dividendos, es mejor el growth, es mejor combinar. Tú como inversor, sobre todo en dividendos, ¿qué opinas de la inversión growth? A ver, yo no opino que haya estrategias mejores que otras. O sea, yo creo que la inversión en growth es muchísimo más complicada. Entonces, creo que en porcentaje va a haber menos personas que la vayan a ejecutar bien. Entonces, yo creo que las posibilidades de éxito en growth son más bajas para la mayoría de las personas. Eso no quiere decir que haya personas que, bueno, que puedan conseguir unas rentabilidades muchísimo mayores que las que consigo yo, por supuesto. Pero creo que lo que hago yo es muy fácil de hacer y que lo puede hacer casi todo el mundo. Entonces, lo que te decía, te combina esa seguridad con esa un poco tranquilidad y rentabilidad. Yo al final creo que si voy a comprar algo growth, pues tengo que estar todo el día pendiente de ver este trimestral qué ventas ha presentado esta empresa, porque normalmente suelen ser empresas en expansión, ¿no? Y sin embargo, las de largo plazo más maduras suele ser. Que todas las empresas pasan por fases, ¿no? Al final una empresa que en cierto modo es de crecimiento, dentro de unos años, si va bien, acabará convirtiéndose en una más madura, ¿no? Pero en esos momentos, cuando tú lo que buscas son rentabilidades igual o un potencial asimétrico, es lo que buscas con un growth, ¿no? Meter poco dinero, pero que se multiplique por muchas veces en poco tiempo. Y si le meto a muchas, pues algunas me van a ir mal, pero la que me vaya bien se va a multiplicar por 20. Entonces me va a suplir todas las demás. Es otra filosofía. Y bueno, yo no me siento tan cómodo con ese tipo de inversión. Pero vamos, que yo conozco gente que la ejecuta y que tiene bastante éxito. Y tu disciplina es perfecta, quiero decir. A veces no te pica el gusanillo, por ejemplo, hoy que Tesla está cayendo, no sé ahora exactamente, pero Ya, antes estaba cayendo un 15%. ¿No te pica ya. el gusanillo ese de, oye, y si ahora es la oportunidad de comprar una acción como Tesla o otra growth, llámese HIMSS o Palantir, este tipo de empresas que tienen mucho hype? ¿No te pica a veces el gusanillo o tienes una disciplina férrea en cuanto al dividendo? Claro, es que, a ver, yo, no sé, igual de manera equivocada, veo este tipo de empresas, las veo un poco más especulativas. O sea, que quiere decir que tú puedes ganar muchísimo dinero, pero lo que te decía, con otro tipo de estrategia. Yo cuando compro una empresa, lo que hago es, inconscientemente, es como si yo pasase a formar parte de ese negocio en un porcentaje muy pequeño. Entonces yo lo pienso así, yo digo, mira, yo ahora soy propietario de esta empresa, que puedes pensar, tú, joder, qué motivado eres, pero lo pienso así realmente. Entonces, ¿yo sería dueño de un negocio que no entiendo? Pues, bueno, si me lo regalan o lo intento entender, pues podría llegar a serlo, pero no me sentiría cómodo con esa posición. Entonces, pues no sé,
que si tú ves algo que te parece súper absurdo y súper claro y haces incluso un análisis técnico o algo así, que lo ves enseguida y dices, joder, no, o ves, no sé, pues podías incluso meterte, pero a mí, yo para meterme en una tecnológica tiene que ser algo que entienda súper bien, tiene que ser Alphabet, tiene que ser Microsoft, tiene que ser algo de este estilo. O sea, yo Tesla no lo entiendo tan bien como porque no sé si valorarla como una empresa de coches o como una empresa de inteligencia artificial o como una empresa de robótica, no lo sé. Entonces, claro, yo por eso no me metería ahí. Lo podría hacer, pues lo que dices tú, a nivel especulativo. Imagínate el ejemplo de cuando salió Trump. Se sabía o había muchas posibilidades de que ganase Trump y sabíamos que estaba vinculado a Elon Musk. Entonces, joder, pues podías decir, mira, puedo meter algo y si gana Trump se me va a disparar. O sea, lo mismo con las criptomonedas. Bueno, pues bajo ese tipo de hipótesis y bajo una estrategia complementaria, pues sí me lo podría plantear. Pero para mi estrategia principal, no. Perfecto, Dani. La verdad que es mi máxima posición, pero todo lo que has contado es cierto, es un poquito, yo no lo veo tan especulativo porque es verdad que veo dentro del análisis que he hecho de Tesla, he hecho una valoración, una tesis, y la verdad que sí, es cierto que es especulativo porque todavía lo que se valora no ha llegado, que son los robotaxis y los robots humanoides. Entonces, en ese aspecto sí es especulativo porque es verdad que cuando basas tu valoración en algo que todavía no ha llegado, tienes Claro. mucho más riesgo que en algo que ya existe, como podrían ser empresas más estables. Pero bueno, veremos qué pasa en el futuro. Vamos a pasar ahora a preguntas de un par de activos que siempre están en el candelero, a ver qué opinas tú. Vamos a empezar por el oro. Dos preguntas en una. Una es si tú inviertes en oro y dos, si eres alcista con la tesis del oro en el futuro, porque no paro de ver inversores en oro que comentan que viene un superciclo alcista por el tema de la inflación, el gasto público, etcétera. Entonces, tú inviertes en oro y ¿qué tesis tienes respecto al oro si es que la tienes, claro? Vale, a ver, no sé si te voy a poder aportar mucho valor en esta pregunta, pero yo te voy a decir lo que yo pienso, ¿vale? Puede ser de manera equivocada. Vale, el oro, que siempre se suele asociar como un activo refugio, suele ser algo que a lo largo del tiempo, pues por ejemplo, si hace unos años cambiabas un trozo de oro pues por un coche, una entrada al cine y unas hamburguesas, pues cuando pasan 50 años, ese mismo trozo de oro lo puedes cambiar por ese coche, hamburguesas y cine. Sin embargo, en moneda fiat, pues necesitas más cantidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces es como una reserva de valor, es como se ha conocido. Para algún tipo de estrategia con diferentes tipos de activos, es verdad que el oro no está muy correlacionado con la renta variable y con otras cosas, entonces te puede valer incluso para una cartera permanente, para otro tipo de estrategias y puede tener, bueno, sentido, puede tener sentido, pero a mí se me hace difícil invertir en oro porque es algo que yo tampoco sé valorar muy bien. O sea, que seguramente haya personas que lo entiendan mucho mejor que yo y te sepan dar una mejor respuesta. Pero yo lo pienso pues como con el campo de naranjas. Y lo mismo me vale para Tesla y para empresas en las que hay incertidumbre. Si yo cojo un campo de naranjas que me cuesta 50.000 euros y sé que todos los años me da 5.000 euros en beneficio. Bueno, eso sería muy poco, pero bueno, me da igual, tengo muchos campos. Pues ese campo me da 5.000 euros. Si ahora de repente, por lo que sea, la gente me valora pues el campo en 1 euro, pues porque todo el mundo se ha vuelto loca y dicen, este campo pues no vale nada, pero en realidad a ti te sigue dando los 5.000 euros en naranjas, pues yo cojo, me compro con esos 5.000 euros de beneficio de las naranjas, me compro 5.000 campos y me hago multimillonario, porque voy a tener 5.000 campos de naranjas que me van a dar 5.000 euros de beneficio cada uno. Sin embargo, claro, a mí un activo que no me genera una renta,
si me baja y yo quiero adquirir más de ese activo, tendría que obtener el dinero de otro lado. Entonces, bueno, es una manera diferente, ¿no? de pensar. Que ya te digo que a lo mejor gente que está más metida en el tema del oro, pues te podrá responder mejor a esta pregunta, ¿no? Pero yo como no me siento muy cómodo con ella y no con ello y no le veo, pues, no sé, para mi estrategia no le veo tanta utilidad, pues directamente me abstengo y voy a lo que conozco, porque créeme que todos los meses ideas me sobran. Entonces, cuando tú sabes que puedes comprar o Pepsi, que hemos comentado, o yo qué sé, Jersey, Legal & General, está barata también, financiera, pues dices, joder, voy a comprar oro. Pues es que antes que esa compro 5, 6, 7 ideas que tengo en la cabeza. Correcto. Y entiendo que sobre el Bitcoin opinarías algo similar. Sí, el Bitcoin opino bastante similar. O sea, realmente, mira, sí que en el caso del Bitcoin tengo una pequeñísima posición que adquirí en 2020, cuando fue lo del confinamiento y todo esto, que todo el mundo pues, ahí aprovechó. Lo hice un poco haciendo el bobo y me salió bien. Pero ya te digo, como no es una cantidad enorme, pues simplemente, bueno, pues como anécdota te lo cuento. Pero vamos, que es una posición irrisoria. Y pienso muy parecido al oro, incluso pienso mejor del oro, porque el oro al final es un activo que está respaldado por muchísimos años, es algo que la gente lo quiere, o sea, tú puedes intercambiar el oro por cosas, tiene un valor, ¿no? Es más, yo el oro casi que lo veo más como un cuadro, ¿no? No, o sea, el Bitcoin lo veo más como un cuadro, ¿no? Al final, Velázquez o un pintor bueno pinta un cuadro bonito y la gente ha decidido darle un valor a ese cuadro. Entonces es perfecto porque la gente te lo intercambia por cosas y se puede funcionar el comercio. Entonces eso tiene valor. La gente ha decidido darle. Pues lo mismo pasa con el Bitcoin y a lo mejor pues también incluso con el oro, aunque el oro tiene otras aplicaciones industriales, etc. Mientras toda la gente le dé ese valor, pues perfecto, la tesis es perfecta y es válida, pero ¿cómo puedo valorar yo ese valor? O sea, ¿qué intensidad de valor tiene? ¿Más valor, menos valor? Entonces el precio vale más, vale menos. En cambio, con las rentas yo te puedo decir, pues tantas veces beneficio o puedo ver otro tipo de métricas. Claro, ¿qué métricas utilizo yo para valorar el oro o para valorar el Bitcoin o para valorar un cuadro? Yo no lo sé. Sí, totalmente. Es cierto que en realidad en todos los activos necesitas un sentimiento positivo del mercado para que aumente el valor, ya sea en acciones también, pero es cierto que en acciones puedes crear un análisis a partir de los ingresos, beneficios, flujo de caja, deuda, etcétera. Y en cuanto al oro y el Bitcoin, se basa más específicamente en el sentimiento. Si el sentimiento es bueno, pues la gente compra. Si el sentimiento es malo, pues la gente vende. Y no tienes ahí unos datos objetivos en los que basarte. Aunque en este punto los bitcoiners me podrían debatir un poco porque con algunos que hablo me dicen que sí, que se puede mirar el volumen, las ballenas que están comprando, los institucionales, y que en cierta medida ellos sí saben valorarlo en base a eso, pero bueno, realmente no tienen un flujo de caja. Y te dirán que lo puedes poner como, joder, no me sale la palabra, como colateral y puedes obtener rentas con otro tipo de estrategias, etcétera, y perfecto. Pero no son rentas que genera el negocio en sí. O sea, es como tú, por ejemplo, compras un bar y tienes un beneficio, o el campo de naranjas y tienes esas naranjas. Entonces, independientemente de lo que valga el campo de naranjas, pues esas naranjas, ese beneficio está ahí todos los meses, igual que un piso. En cambio, el Bitcoin, pues esa capacidad de generar rentas también va a variar en función de cómo vaya la cotización, en función de lo que piense la gente de ella. Entonces, yo puedo vivir del campo de naranjas y puedo vivir de un bar y puedo vivir de una farmacia. ¿Por qué?
porque generan una actividad real y tú simplemente estando ahí como propietario te vas a lucrar de esos beneficios que tiene año a año. En cambio, ¿tú cómo te puedes lucrar de un activo que no genera rentas? Como si de portal, o sea, que lo puedes convalidar por rentas con otro tipo de estrategias, pero no las generan ellas en sí. Entonces, ¿tú cómo te puedes lucrar de eso? Entonces, vendiendo. Y por eso pues no es otro tipo de estrategia. Y para otro tipo de estrategia, pues te puede valer. Y puedes ganar, si te sale bien, mucho más dinero que yo. Pero es diferente. Sí, totalmente. Y perder mucho más que tú también, que muchas veces pasa. Dani, vamos a ir terminando. Hay un par de preguntas que le gustan mucho a los seguidores que hablan conmigo en privado y tal. Y muchas veces me dicen, oye Héctor, si fueras nuevo invirtiendo, ¿en dónde meterías tu dinero ahora mismo? 3, 4 empresas. Vamos a suponer un juego, Dani. Tú imagínate que fueras nuevo en la inversión. Lo primero, no es recomendación de compra ni de venta ni de nada. Cada uno que haga sus propios análisis. De ello, la primera recomendación sería que se formaran. No tienen que pagar un curso ni mucho menos. Si quieren pueden hacerlo, pero hoy en día hay muchísima información gratis en Google. Pero imagínate que tuvieras 10.000 euros para invertir a día de hoy porque te ganas una pequeña lotería, etcétera. ¿Habría 3, 4, 5 empresas donde crees que meterías tu dinero ahora mismo? ¿Cómo distribuirías ese dinero? A ver, yo lo primero de todo, lo que te diría es, ¿tienes un colchón de seguridad o no tienes un colchón de seguridad? Porque a lo mejor esos 10.000 euros me parecen una buena cantidad para tener ahí como, bueno, en renta fija o en depósitos o cuentas remuneradas para poder tener disponibilidad a ese dinero y tener ese colchón de seguridad. Una vez que ya tienes eso, yo sí que empezaría a invertir si luego tienes otros 10.000 euros adicionales, si quieres, ¿no? ¿Por qué? Porque ya teniendo ese colchón de seguridad vas a poder aguantar mejor la volatilidad del mercado. Porque sobre todo cuando empiezas estás súper pendiente de la bolsa. Luego a medida que pasa el tiempo, pues si la ves es porque te gusta y porque buscas oportunidades. Pero no te preocupa tanto tu cartera porque ya tienes escamas. Sin embargo, al principio creo que es muy importante la psicología. Bueno, durante toda la trayectoria de un inversor, pero sobre todo al principio. Para no abandonar, para no cometer errores. Entonces, esos 10.000 euros de colchón, menos 6 meses, un año de gastos, en función de los gastos de cada uno, puede ser, o sea, yo creo que es necesario. Y a partir de ahí, pues bueno, yo lo que haría sería hacer un universo de acciones. O sea, yo no es que prefiera una acción sobre otra. O sea, tú me dices a mí, ¿qué prefieres? ¿Cuál es tu acción favorita? Pues no te sé decir ninguna. A mí me gustan todas las acciones. De hecho, yo no sé cuál va a ser la que mejor lo va a hacer. Entonces, yo haría un universo de acciones adecuadas para la estrategia que quiero seguir y tendría pues unos precios objetivos, más o menos. Lo dividiría por sectores, por ejemplo, para tenerlo ordenado y diría, bueno, pues me gustaría llegar hacia una cartera objetivo que se parezca a este. Y entonces, una vez creada esa cartera objetivo, pues trataría de buscar empresas que encajen con esa cartera en cada momento. O sea, por ejemplo, que quiero meter ahora una industrial, pues diría, bueno, pues igual puedo meter, yo qué sé, UPS o puedo meter Logista. Claro, pero igual esta pregunta me la habrías hecho el año pasado y te decía 3M. ¿Entiendes? Entonces, son 3 empresas que me pueden encajar, pero dependiendo del momento, voy a adquirir unas o voy a adquirir otras. Entonces, yo trataría de intentar dar forma a esa cartera objetivo que quiero y dependiendo del momento en el que sea, cuando voy a empezar, pues coger empresas que encajen o que se ajusten a esa cartera objetivo y que en este momento estén baratas. Y siguiendo con este pequeño juego, que esta pregunta totalmente en contra de tu sistema de inversión, pero si tuvieras que elegir una sola empresa, una sola, aunque sea a modo de juego hipotético, porque es algo que le gusta mucho a los seguidores, imagínate que te obligan a elegir una sola empresa en la que meter todo tu patrimonio. ¿Se te ocurre alguna? Pues no lo sé. Mira, por ejemplo, a ver, es que esto, yo creo que la respuesta correcta es,
hacer esa pregunta está mal porque si dices esa pregunta es que no has entendido la estrategia, tal. Esa es la respuesta correcta, ¿vale? Pero me voy a mojar. Mira, yo si solo tuviese que coger una empresa, pues a lo mejor cogería algún REIT, porque ya está diversificada, tiene muchos inmuebles y muchas cosas, incluso alguno te paga todos los meses, como Realty Income, y entonces yo me sentiría más cómodo de esa manera, porque podría tener rentas todos los meses, tengo cierta diversificación, es verdad que solo estoy expuesto al sector inmobiliario, pero bueno, también hay personas que viven de las rentas de pisos y no tienen bolsa ni nada. Entonces, yo haría eso si solo pudiese hacer eso. O incluso, es que no me gustan los ETFs, pero si me estás diciendo que solo puedo hacer una cosa, pues igual te diría uno de, no sé, si de reparto, si tengo que vivir de ello. Pero una acción así sola, no. Yo creo que si solo puedo coger una, no. Tendría que ser un REIT o algo global. Totalmente, totalmente. Lógicamente sería una locura meter todo el dinero en una empresa o en cualquier activo. De hecho, hay mucha gente que tiene todo su dinero en Bitcoin. Y bueno, yo vi un debate tuyo en el canal del Loco y creo que alguno de ellos tenía todo su patrimonio en Bitcoin. Y la verdad es que yo no dormiría nada tranquilo. Ya, a ver, que luego igual le sale súper bien, ¿eh? Y ojalá, yo me alegraría por él, pero yo creo que es poco prudente, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Que claro, si tú tienes la certeza de que realmente ese va a ser el mejor activo, pues dices, joder, pues sí, pero claro, ¿quién puede adivinar el futuro? Por muy bien que esté la cosa, ¿no? Aunque por lo que sea tengas un 90% de probabilidades de que sea así. Es que tienes un día de que no, ¿sabes? Entonces, que puedas tener una posición súper grande porque estás muy convencido, perfecto. Pero todo tu portfolio o la mayoría de tu portfolio, yo creo que es un error, sinceramente. Pero bueno, eso ya Sí, es mi opinión. las certezas no existen y menos en la inversión. Yo, sin Claro. ser recomendación, coincido contigo. Yo, una de las serias candidatas, si tuviera que elegir solo una, que nunca lo haría, sería precisamente Realty Income. Por lo que tú has dicho, te reparte dividendos mensuales, casi un 6%, sobre todo cogiéndolo más cerca de 50, porque creo que incluso hoy superó ya los 60, porque la incertidumbre y demás está haciendo que empresas tan sólidas como Realty Income estén subiendo, aunque es cierto que el sector inmobiliario es de los primeros que cae en crisis inmobiliarias, etcétera. Pero bueno, Realty Income es una empresa que lleva, Muy ya ni me grande. acuerdo, hizo un vídeo esta semana, no sé si existe hace 4 o 5 décadas, lleva 30 años subiendo el dividendo, te lo reparte mensualmente, ha sobrevivido a la crisis del 2000, del 2008, del 2020, incluso en el 2020 subió el dividendo un 3 y pico % y creo que sería una seria candidata. Y tiene muchos activos. O sea, al final tiene locales comerciales, pero también tiene incluso casinos, pero también tiene, o sea, un montón de edificios. Entonces, al final, es como si fuese un ETF de pisos o algo así. Entonces, realmente, pues bueno, es lo que tienes. Y lo que dices tú, que ha estado incrementando el dividendo, pues no sé cuántos años, pero más de 30 seguro. Y eso, pues te da una solidez, te paga 12 meses, que tú tienes que comer todos los meses. Entonces, pero aún así me seguiría pareciendo una locura. Yo creo que tendrías que diversificar por lo menos en 5 sectores, por lo menos. Y lo ideal sería 20 empresas diferentes. Y Sí, tener eso en totalmente, todos los sectores. totalmente. Hay mayor ponderación que en otros, pero sí. O sea, ¿para qué vas a elegir si realmente puedes, o sea, puedes elegir no tener que elegir? ¿Para qué te vas a quedar solo con un activo? Por mucha convicción que tengas. ¿Para qué vas a hacer eso? Buena frase, eso me gustó, Dani. Nadie te obliga, ¿sabes? Sí, correcto. Dani, para finalizar la última pregunta, al principio dijiste que eres asesor financiero, ¿verdad? Recientemente te sacaste la certificación. ¿Podrías explicar un poquito en qué consiste por si hay alguien en la audiencia que le interese obtener ese título? Vale, bueno, pues es una certificación que me saqué por medio de Value School, de la que dentro de, pues yo creo que en abril a primeros vamos a hacer una especie de directo, entonces ahí vamos a profundizar un poco más para la persona que le interese, pero bueno, al final pues era, bueno, consistía pues en un programa
una serie de cosas teóricas, ¿no? Pues tienes una serie de módulos que te tienes que empollar y luego haces un examen y ya está. Si lo apruebas, pues tienes el título y si no, pues no. ¿Qué pasa? Que claro, en mi caso personal, yo tenía conocimientos, porque yo hice lo del MBA, entonces yo tenía conocimientos en contabilidad y en finanzas. Llevaba bastantes años invirtiendo y además también he leído mucho. Entonces, yo personalmente me lo saqué sin ningún problema. Entiendo que una persona que empiece desde el principio, pues quizás tenga que empezar por una cosita anterior y luego ya sacarse este título. Pero vamos, que esto al final, pues el que lo quiere hacer lo hace. Realmente es ser consistente y si tú realmente lo quieres hacer, creo que todo el mundo es capaz y si algo no lo sabes, pues lo aprendes, que por eso está la teoría. Y la verdad que con las personas que lo hice yo, súper bien. Cuando tenía dudas, pues preguntaba, enseguida me respondían y me sentí bastante bien. Yo lo hice pues en un formato que era virtual, entonces básicamente pues yo me iba estudiando las cosas, los módulos, iba haciendo los ejercicios y me presenté pues cuando más o menos hice todo. Entonces, bueno, más o menos no, cuando hice todo y más o menos pensaba que ya estaba preparado. Pero de lo bueno que te puedes tirar 1 año, 2, 4 meses, 2, 3, lo que sea. Eso ya en función de cada uno, no hay ninguna prisa. ¿Y cómo se llama, Dani? Lo hice con Value School. Pero, Value School. pero tiene un nombre el certificado o no. El MiFID ¿Cómo 2. es? MiFID. Ah, vale. Sí, eso es el Vale, que te pero, pido. ¿y piensas o tienes la intención en base a este título de dedicarte a esto profesionalmente o es simplemente algo personal? A ver, yo realmente no tenía exposición realmente a las redes sociales. O sea, yo he sido siempre una persona anónima, pues que igual tenía Twitter también y de vez en cuando le contestaba a alguno, pero tampoco me había expuesto públicamente. ¿Qué pasa? Que ahora, pues por circunstancias de la vida, he empezado a colaborar con personas, pues igual que estoy colaborando contigo y yo encantadísimo. Entonces, claro, joder, al final estás dando cierta opinión o por lo menos, no sé, hablando del tema, pues para demostrar un poco tus conocimientos, ¿no? O sea, yo sí que tenía unos estudios, pero parece que muchas veces si no tienes el título es como que no vale de nada, ¿no? Entonces, en cierto modo, quería tenerlo, no me costaba nada hacerlo y dije, mira, pues me voy a sacrificar unos meses, me lo saco, lo certifico y, oye, el día de mañana, pues ya se verá. Si el día de mañana cambio de sector y quiero probar esto, pues bueno, ya tengo el título. Entonces, realmente el saber no ocupa lugar. Y yo creo que estaba en un punto en el que sacármelo no me iba a suponer nada. Entonces, decidí hacerlo y ahora la verdad que me siento más cómodo y más tranquilo. Muy interesante, la verdad que sí. Oye, pues si quieres finalizar, ¿dónde te pueden seguir los seguidores? En Instagram, en X y en alguna más? Vale, a ver, yo en Instagram tengo un Instagram propio de una persona normal, anónima, que a veces alguna vez subo alguna cosa de inversión, pues porque estoy todo el día metido en este mundillo y claro, es inevitable que ponga cosas, pero normalmente suelo subir fotos con mi novia y fotos en la playa. No obstante, si la gente me quiere seguir, perfecto. En Twitter es donde igual subo algo más de contenido. No soy una persona súper activa, pero estoy ahí. Entonces, de vez en cuando, pues igual me entra la inspiración y subo alguna cosa, contesto cosas. Entonces, pues bueno, pues ahí suelo estar. Pero donde más activo estoy realmente es en el canal de Telegram de Carlos García, de Inversión Dividendos. Entonces, ahí estamos otros inversores como Juanlu, como Juancho, Oscar Jan, está Santiago Trigo. Entonces, hay muchas personas y muchos que no estoy mencionando, incluso Bratia, o sea, hay muchas personas que están ahí y que, bueno, que nos apoyamos entre todos y eso está guay. Ahí sí que estoy un poco más activo. Luego también en los canales del Lobo del Dividendo, que tiene también alguno de Telegram. Entonces, bueno, pues ahí estamos y de vez en cuando las personas preguntan dudas y ahí sí que suelo estar más a responder. Pues Dani, un placer hablar contigo. La verdad que ha sido muy interesante conocer tu estrategia, tu estilo de inversión, tus opiniones.
Espero que no sea la última vez que vengas por aquí y muchas gracias. Pues nada, oye, eso queda de tu mano porque yo estoy encantado de colaborar contigo. Ya te digo, me pareces una persona espectacular y creo que tienes mucho talento. Así que espero que, bueno, que esa luz que tú tienes y que brilla tanto deslumbre a la gente para que se fije en todo lo que haces, que tiene mucho valor. Así que nada, te deseo lo mejor y nada, a seguir así, Héctor, que vale mucho todo lo que haces. Pues muchas gracias, Dani. Y a los que están viendo este vídeo, muchas gracias a todos. Dejad en comentarios si tenéis alguna opinión, alguna pregunta. Yo responderé. Estoy seguro que Dani también, si lo ve, pues responderá. Y nada, un saludo a todos y gracias por estar ahí. Gracias, Dani. Nada, un abrazo enorme.